En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 5 de mayo de 2025. Tal día como hoy, de hace solo una semana, parece que haya pasado mucho, y no, España estaba a oscuras. Pues una semana después, todavía no sabemos, al menos oficialmente, qué es lo que provocó el gran apagón. Ya, sin embargo, sí que hemos conocido, gracias a personas instruidas, qué fue lo que lo provocó. Es esa confianza tan plena en las energías renovables. Pero al gobierno, lejos de dar explicaciones, las está exigiendo. Es que el mundo al revés. Hombre, tendrá que usted decirnos qué es lo que ha pasado. Pues no, que están preguntando. Pero para allá, el sumum de lo que es la cara dura de Pedro Sánchez, fíjense cómo se refería a esa investigación. Se produjo un inédito y también grave corte de suministro en toda la península ibérica, también en nuestro país. Desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Bueno, pues a Pedro Sánchez saben que hay que leerlo a la inversa. Si estamos trabajando para esclarecer los hechos que no están trabajando, que van a intentar taparlo, que ojalá nunca se sepa cuál es la razón, que ya se sabe, y por eso no la dicen. El mundo verde. Esta es la realidad. Porque aquí hay unos cuantos lobistas que se están forrando, sin duda, mientras al resto de la población se le someten a este tipo de locuras. El empobrecimiento verde es una realidad innegable. Hay otros que sí, que sacan provecho de ello. Pero fíjense cuando dicen, se produjo un apagón en la península ibérica, también en nuestro país, como una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, de no sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan ustedes que nos afectó esto que pasó en la península ibérica? Y dices, pero hombre, ¿cómo se puede ser tan jeta? Si fuimos nosotros los que nos llevamos por delante a Portugal. Que los pobres portugueses sí que están diciendo, oiga, sí que nos interesa saberlo. Más que nada porque a nosotros no nos hace gracia, y esto de las congas y tal, muy bien, pero no queremos depender de un país que es así de inestable y que nos puede dejar el país a oscuras. Quieren conocer la verdad, claro. A lo mejor cambian su estrategia. Pues, esto que pasó en la península ibérica. Claro, al final uno, de verdad, hay que tomarse esto como un experimento social. Un experimento social en el sentido de ver hasta qué punto una sociedad puede llegar a demostrar lo idiota que es. Porque es en lo que estamos. Sánchez, la verdad que el papel lo hace bien, ¿eh? En la península ibérica, también en España, también nos vimos afectados por esto que pasó. Bueno, luego está la ministra de Energía, que, en fin, pues esta sustituye a Teresa Rivera, que se iba a Europa a cobrar más de 400.000 euros al año, es el sueldo que tiene Teresa Rivera, que dice, bueno, pues esta señora es una gran experta, ¿qué va? Bueno, pues esta tampoco. Y también en la 1 se dedicaba a mentir, pero vamos, sin ningún tapujo. ¿Esas eléctricas en algún momento le comunicaron que esto podía suceder? Absolutamente no. Nunca nos advirtieron, nunca pudimos ser conscientes de algo así, por supuesto que no. Bueno, pues esto es falso. De hecho, el gobierno sabía desde el 24 de enero, por red eléctrica, que el sistema podía fallar por sobrecarga de renovables, que es lo que ha ocurrido. Claro, aquí, como todo es una cuestión ideológica, pues ya saben que el meme ese que circula en redes sociales de una señora con una vela calentando ahí en un fuego la comida, que por lo menos no gobierna a la derecha. Bueno, pues esto es una realidad. Entonces la ideología antes incluso que tener luz. ¿Y cómo vamos a decir la verdad? Pues claro, el chiringuito se nos cae. Y ya están ahí los lobbies presionando, claro. Bueno, pues también salía diciendo que esto es falso, ¿eh? Lo de las energías renovables, esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Estamos analizando todas y cada una de las hipótesis y también lo que está claro es que, lo he dicho, ¿no? Es un análisis muy simplista. El sistema energético es altamente complejo, son muchísimas variables y hay que analizarlas todas ellas. En una cosa sí que tiene razón, que es extremadamente complejo el sistema energético. Por eso se requiere de personas
que dejen de lado la ideología y se ocupen de que los ciudadanos tengan luz. Es que este es el punto. Claro que es complejo, y eso es lo dramático. Que todo un país se queda a oscuras porque los que están al mando, pues son como son. Son cortos, no les da. Claro, esto es difícil asumir para una nación. Es decir, es que mira, como has puesto una banda de ineptos, te quedas sin luz, pues hombre, es complicado salir de eso. Y ya está intentando el gobierno, a ver si nos olvidamos, Puente de Mayo, que ha estado muy bien, dentro de nada ya con el buen tiempo, ya estamos en verano, oye, a ver si se olvidan y dejan de preguntar. Y lo dramático es que es lo que va a ocurrir. Porque uno decía, bueno, la oposición estará 24/7 con esto. ¿Qué va? No. Porque claro, uno se pregunta, dice, oye, pero ¿cuál es el papel de la oposición? Ya hay al menos 8 muertos. Porque es que el apagón se ha llevado vidas. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo cuando dicen, es que si estuviese gobernando la derecha, este país estaría en llamas tras el apagón? Claro, pero ¿saben qué es lo que hubiese hecho la izquierda? ¿Qué es lo que no hace esta posición de chichinabo que tenemos? Pues sería, por ejemplo, conocer caso a caso cómo se murieron. Sería, venga, a ver, usted es la hija de Margarita, ¿no? Sí. Su madre se murió asfixiada, porque esto ha ocurrido, porque se quedó, esas bombas de oxígeno que mucha gente requiere, como se quedó sin electricidad, se murió asfixiada. ¿Cierto? Sí. Venga usted, Margarita, vamos a contar esto. Entonces escucharíamos el testimonio de Margarita, diciendo no podía contactar con mi madre, tampoco podía llegar por el tráfico y cuando llegué me la encontré muerta. Esto es lo que sabríamos todos. Nombres y apellidos de todas las víctimas, testimonios uno detrás de otro. Y aquí, buscar la información para saber cuántos muertos hay es prácticamente una odisea. Rubén Arranz hizo un programa el pasado viernes centrado en eso. Porque una cosa es que el país, el Grupo Prisa y compañía lo quieran ocultar, pero es que no se crean que los medios supuestamente que están en contra del sanchismo recogen estos testimonios. En absoluto. No. Dices, pero hombre, tendrás que mostrar esto, ¿no? Bueno, no sé, por un perro la que se lió. Pues hay al menos 8 personas que han muerto porque hay una panda de ineptos colocados y enchufados por la PSOE que decidieron dejar el país a oscuras. 8 personas lo han pagado con su vida. Y aquí nadie dice nada. Nadie sabe los casos, nadie conoce a los familiares de las personas que han fallecido, un enfermo de ELA también. Nada, silencio. Cuando tendrían que estar las cámaras 24/7 entrevistando a los familiares, yendo a la casa y mostrando lo que ha supuesto esta negligencia. Porque una cosa es que digan, mira, es que nos han metido un bombazo en este sitio y pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Es que no es el punto. Es que no es el punto. Pero nada, la oposición pues a lo suyo. Feijóo diciendo que explicaciones, señor Sánchez, que a ver cuándo publican el informe de Red Eléctrica, que es que hay que ser... Pero vamos a ver. Con un informe de verdad, ¿te crees en serio que la gente va a ir luego hablando por las calles? Uy, el informe, lo que ha dicho Red Eléctrica, fíjate lo que ha dicho las energías renovables. No, hombre, no, esto no funciona así. Pero parece que no se quiere enterar. Entonces, por supuesto que si esto hubiese ocurrido al revés, pues hombre, ya les digo, ellos sí que hacen el trabajo que no hace la oposición, desgraciadamente. Y a todo esto, pues anoche muchos volvían felices del Puente de Mayo. Ay, qué bien, tenemos luz. Y se quedaban tirados. Más de 10.000 personas se quedaron tirados en esos trenes tan magníficos que tenemos, esa red ferroviaria tan extraordinaria, que ciertamente en su momento lo era. Hace ya muchos años que no. Ya no solo son retrasos, ahora es que directamente se quedan ahí tirados. Pues algunos seguramente pensó que era un buen momento para hacer otra coreografía cívica y estas cuestiones. Y escuchamos a una de las afectadas la situación que se vivió. En este caso la entrevistaron cuando llevaba 1 hora y media. No es que estuvieron algunos más de 10. Lo escuchamos. A esta hora tendríamos que estar llegando a Madrid. Y mira dónde estamos todavía. ¿Ahora cuánto lleváis parados en este último tramo? Pues llevaremos, en este último tramo ya llevamos 1 hora y pico. ¿Hora y pico? Y que reparten bocadillo y bebida, no es cierto, no reparten nada. Te lo tienes que comprar y ya lo que haya, porque hay una cola en la cafetería. Yo cuando paramos en Córdoba le dije a mi marido, yo me voy a la cafetería porque yo sé lo que es esto, vamos. Y ahora hay una cola tremenda,
baños atascados, gente con bebés muy pequeños, con animales, gente muy mayor, que ya saben que no, que esto no puede ser. No puede ser, es. Porque volvemos al punto de partida, así es que lo mismo que el apagón. Es que de verdad alguien se creía que teniendo a Óscar Puente, que luego es el que enchufa a los demás, o a Sánchez, que es el que enchufa luego, en este caso Beatriz Corrodo en Red Eléctrica, teniendo esta gente al mando, no pasa nada. De verdad. Pues claro que pasa. Y denunciaban sabotaje. Y digo, hombre, sabotaje. Porque si un sabotaje es una cosa seria, ¿eh? Pues ahí estaban. Tirados, más de 10.000 personas afectadas durante horas en mitad de la nada. Y ahí pasando el rato. Óscar Puente, que en numerosas ocasiones se la ha afeado, se ha dicho, oiga, esto que pasa con los trenes, porque no ocurría en España. Claro, ya el ser humano, desgraciadamente, tanto para lo bueno como para lo malo, se adapta rápido al presente. Y algunos ya han normalizado pues, que haya retrasos, que su tren, y a ver si hay suerte y llego en hora. Antes no era así. Antes, si había un pequeño retraso con el AVE, te devolvían el dinero automáticamente. Y cuando hablo de pequeño retraso, estoy hablando de 5 o 10 minutos. Ahora, si llegas 10 minutos tarde, uy, hemos llegado. Y esto la gente lo asume. Que no. Que no hace tanto no era así. Pero bueno, desde que está este tipo, por llamarlo de alguna manera, al frente del ministerio, pues la situación es la que es. Fíjense cómo será de torpe y de inútil que con José Luis Ábalos yéndose de prostitutas todas las tardes funcionaban mejor los trenes. Imagínense el asunto como es. Bueno, pues en esas preguntas que le hacían, se hacía viral este vídeo diciendo que ¿qué están ustedes contando? Si ese no es el mejor momento de la historia. La pregunta es muy concreta y la formulan ustedes por cuarta vez. Y creo que tienen ustedes una de dos, o un problema de oído o uno de comprensión. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Pues ya lo han escuchado. El mejor momento de su historia. Bulos de la ultraderecha, fango. Y aquí, pues no parece que al personal le preocupe el asunto. Porque como digo, nos estamos acostumbrando a este tipo de cuestiones. Así que, a bailar. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más a Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. ¿No te ha pillado el AVE? No. Me he movido en coche. Porque por miedo a quedarme ahí atrapado en un túnel o algo, y visto lo visto, pues es la opción ahora mismo más fiable, volver otra vez a... ¿Pero tu coche es eco-friendly? Porque esto es no del todo, es C, creo, la etiqueta. O sea, que entro en Madrid Central y ya me bombardean los cazas, ya empiezan a acercarme por todos lados y ya no puedo avanzar. Entonces, pues bueno, me fui a Valencia en coche. Decidí no coger el tren a última hora por lo que pudiera pasar, y a la vista está que no me he equivocado, sin ser ningún profeta. Pero es que... Ahora coges un tren con miedo, macho. Siempre se suele decir que la decadencia de un gobierno o de un Estado viene precedida del fallo de sus infraestructuras y en sus transportes. Y lo que está pasando en el tren es muy sintomático de la decadencia a la que nos estamos enfrentando, pero sobre todo el gobierno. Que no es la única cuestión. Porque ahora tenemos el tema de la OPA. Esto es brutal, ¿eh? Es tremendo porque, claro, uno puede pensar que el gobierno se está tomando en serio esta operación, pero realmente lo que está esperando es que Junts no le toque las narices con el tema de la gobernabilidad. Vamos a repasar en detalle esa noticia porque Sánchez pues ha inventado una especie de consulta pública sobre esa OPA hostil del BBVA al Banco Sabadell. Esto es el mundo al revés, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez es el rey de la vía unilateral, y a los hechos nos remitimos porque tramitó, por ejemplo, la ley de la amnistía como proposición de ley y no como proyecto de ley, saltándose a la torera pues todos los órganos consultivos del Estado. También pues el aumento del gasto
gasto en defensa, ¿para qué pasar por el Parlamento, por el escrutinio del Parlamento? También de que se negara a presentar los presupuestos generales del Estado si previamente no había alcanzado un acuerdo con sus socios de gobierno. Así que todo tiene una explicación con esto de la OPA hostil, la de tratar de salir de la encerrona llevada a cabo por Junts, que ya saben que es el extorsionador premium del gobierno de España. Le dejó bien claro a Sánchez, esta formación separatista, que o paraba la OPA hostil del BBVA al Sabadell o habría consecuencias. Y esto era lo que decía esta misma mañana Pedro Sánchez. Escuchamos. Una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Traducido al catalán burgués separatista, lo que Junts diga. Y A ver qué le así parece, lo aplicaremos, claro. a ver qué le parece, con tal de seguir yo sosteniéndome en el gobierno de España. Esto es así, o sea, le importa un carajo la OPA hostil del BBVA al Sabadell. O sea, es que eso no le importa en absoluto, le interesa seguir en la poltrona. Eso Así es. Ah, no. Vamos a ver cómo acaba este asunto. Soraya Sáenz de Santamaría, de tipo siniestro a tipa siniestra. A tipa siniestra porque ha vuelto al Congreso de los Diputados, no para ejercer, lógicamente, de política, pero sí para participar en estas comisiones de investigación, Jano, que bueno, no es más que un escaparate para que los políticos pues se puedan sacar vídeos para luego publicar en las redes sociales. En este caso es la Comisión de Investigación del Congreso sobre la denominada Operación Cataluña, una de esas concesiones del Partido Socialista, otra más, a los separatistas catalanes a cambio de su voto para investir a Pedro Sánchez, y que usa también de pienso la líder de Podemos, Ione Belarra, como escaparate electoral y campo de batalla contra el Partido Popular. En este caso le recriminaba a Ione Belarra, a la que fuera vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, que el PP era y es uno de los partidos más inconstitucionales de todo el arco parlamentario. Y Sáenz de Santamaría le recordaba con su retórica habitual lo siguiente a la líder de la formación morada, sacando pecho por la gestión durante los gobiernos de Mariano Rajoy. La escuchamos. Y nosotros procuramos que hubiera trigo y que hubiera empleo. Y en el año 2015 las cosas empezaron a cambiar, con el esfuerzo no solo del gobierno, sino especialmente de muchos españoles, que confiaban en su país y en el gobierno al que le habían dado mayoría absoluta, señoría. Usted habla en nombre de todos, incluso se atreve a decir que ya los que votan al Partido Popular no confían en el Partido Popular. Hombre, señoría, es una tautología cuando menos. No ha perdido ese tonito que tenía habitual, ese rintintín, ¿no? a la hora de hablar. En fin, a Soraya Sáenz de Santamaría se le podían sacar unas cuantas cosas también. Hombre, de Prisa. Lo que está pasando, por ejemplo. A la Sexta, la rescató también. Rescate multimillonario, Sí, además. sí. O sea, porque estaba en la quiebra absoluta, Prisa. Bueno, ¿cuándo no lo ha estado? Porque es Exacto, verdad. esa es la buena- la pregunta buena es esa. En varias etapas ha estado en quiebra y rescató a Prisa sin ningún pudor, pensando que, bueno, igual así nos atacan menos. Bueno, a ella, eso te iba a decir, a ella dejaron de atacarla. Efectivamente, O sea, porque tú veías los editoriales y claro, era uno y otro día atacando al gobierno de Rajoy, pero nunca salía el nombre de Soraya. No, eso fue el Nunca, tema. nunca. Y cuando estaba ahí con Florecitas, con Junqueras, ay, qué bien nos llevamos. Este quiere destrozar la nación, que estamos presidiendo en aquel entonces el Partido Popular, vamos a intercambiarnos rosas. Claro, como si nada, claro, y luego te montan lo del 1 de octubre y ahí no pasó absolutamente. No, de hecho no dimitió, ahí siguió también, hablando de esto de que aquí no dimite nadie, pues ahí siguió una de las principales responsables, que era ella, no la única. Mucho tienen que callar de la época de los gobiernos de Rajoy, porque el sanchismo ya sabemos cómo es, o el zapaterismo, pero en este caso con mayoría absoluta, que podrían haber hecho muchos cambios, haber revertido un montón de leyes siniestras e ideológicas. No lo hicieron por cobardía, que es lo que pasa siempre. Y nos hicieron cambios impositivos. Bueno, o sea, claro. El sablazo fiscal Por de supuesto, Montoro. Por supuesto, sí. Esto no hay que olvidarlo. Supuesto ministro de derechas, ¿no? Sí, Cristóbal Montoro. Sí, que lo veo por ahí sacando pecho. Diciendo, ay, mira, que creían que tal. En fin, nos vamos a Rumanía. A Rumanía, que pretendían que el candidato, esto no se puede presentar, bueno, pues el resultado todavía, el partido, no el candidato,
Ha sido una Esto victoria es aplastante. De ir repitiendo elecciones hasta que salga el que yo quiero, pero en este caso pues les ha salido el tiro por la culata. A ver qué pasa. ¿No? A ver qué pasa, porque la euromanía, en fin, es para darle una vuelta, ¿no? Porque el conservador George Simeon ha arrasado en esa primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país con más del 40% de los votos. El líder del partido Alianza para la Unión de los Rumanos ha impuesto con claridad en esa primera vuelta, avanza hacia una segunda ronda decisiva en un contexto político pues marcado por la inestabilidad institucional y el escrutinio también internacional. Este resultado lo convierte en el principal favorito para alzarse con la presidencia en esa segunda vuelta programada para el próximo 18 de mayo. La repetición de estos comicios, que está convocada tras la anulación del proceso iniciado el 24 de noviembre, les recuerdo que fue decidida por el Tribunal Constitucional en diciembre, una medida que fue motivada por pruebas de interferencia externa, particularmente a través de las redes sociales, en beneficio del anterior vencedor de los comicios, el prorruso Călin Georgescu. Luego este hombre fue inhabilitado por la justicia. Simeon, que tiene 38 años, se ha presentado desde entonces como el continuador político del otro candidato, de Georgescu, reforzando así el discurso de su predecesor. Así que, Jano, los que pretendían que no hubiera un vencedor en la línea, digamos, nacionalista o populista, llámalo como quieras, porque a mí el tema de las etiquetas me da un poco de urticaria, pero Ultraderechista es todo, entonces meten en el mismo saco a todo. Claro, ultranacionalista, tal. Entonces yo lo único que veo es que el que ha ganado ha seguido la línea del que han inhabilitado. Luego está la cuestión de alternativa por Alemania, que esto es mucho más gordo. Bueno, es que eso daría... Porque con este hombre, discutible y debatible fue todo el asunto, pero la cuestión de alternativa por Alemania, que directamente lo quieren ilegalizar, ya veremos en qué queda el asunto. Porque claro, esto es como todo, ¿no? Primero lo lanzan a ver qué dice la opinión pública, a ver cómo reacciona el personal. Y es que cada la Constitución alemana es que la ley... Y dices, bueno, a ver en qué queda esto. ¿Quién decide qué es extrema derecha y qué no? ¿O qué es extrema izquierda y qué no? Porque claro, si nos ponemos así, que haya un árbitro ahí de repente que diga, oye, pues esto, claro, estamos hablando de 10 millones de votantes, la segunda fuerza más votada, o sea, la que se puede armar en Alemania, puede sentar un precedente muy, muy peligroso teniendo en cuenta el país que es. Sería una locura, pero no lo descartes, porque estos van con todo. No. En nombre de la democracia y de la Constitución lo harían. Sí. Nos vamos con el Papa, a ver si Dios nos ilumina. Sí, una semana clave para el futuro de la Iglesia Católica. Quedan 2 días para que comience el cónclave en Roma. Afronta una semana histórica la Iglesia Católica, que va a culminar pues previsiblemente con la elección de un nuevo Papa. Las reuniones entre los cardenales se han retomado este lunes tras el descanso dominical. El miércoles va a arrancar el cónclave, podemos decir, más universal de la historia, y por lo que hemos ido recopilando y escuchando a lo largo de los últimos días, pues se prevé que sea un cónclave corto, pero ya saben que una vez dentro de la Capilla Sixtina, extra omnes y el secreto que les obliga a los cardenales antes de este encuentro, pues puede pasar cualquier cosa. Como decimos, es una semana histórica que va a culminar con esa elección del próximo Papa, número 267 en sus más de 2000 años de existencia. Y decimos que es universal porque hay cardenales de hasta 71 países. Los encuentros previos pues están permitiendo a cada uno de ellos pues componer una idea precisa de la realidad eclesial a nivel global. Son muchos los desafíos, también pues los problemas que afrontan las iglesias locales en los diferentes continentes, la persecución que a día de hoy sufren miles de católicos en continentes como Asia o África, o el avance de la secularización en Europa. De todas formas, o de todas, Jano, pues tenemos por delante una semana muy interesante. O sea, es la reunión pues más, no sé si importante, pero desde luego la que más simbolismo tiene del mundo, ¿no? Sí, eso sin duda. Entonces, pues veremos. Los últimos cónclaves, lo hemos contado en este programa más de una vez, pues en los últimos 50 años han durado 3-4 días a lo sumo. Todo parece indicar que podría durar pues lo mismo, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo contaremos. Por supuesto, aquí estaremos. Nosotros vamos ya a la tertulia. Damos ya la bienvenida. Físicamente ha vuelto Guadalupe Sánchez, por los pelos. Por los pelos. He de decir que he venido acojonada, porque he venido en tren y he llegado bastante acojonada. Ha habido un momento en el que nos hemos detenido 10 minutos en medio del campo sin cobertura y digo, ya está. Pero mira, hemos reanudado la marcha bien. Hay que decir que Wigo, en general,
todo lo que no sea causas externas funciona muy bien y sí que nos han tenido informados de todo, ¿eh? Si no es el caso de muchos que ayer estaban ahí tirados. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por fortuna no me he subido a un tren del antiguo alcalde de mi ciudad, ministro de Transporte, tuitero de honor y sobre todo un bocazas de excepción, porque si no a lo mejor me hubiera quedado al albur de que volviera la luz. Bueno, de hecho me quedé encerrado en el metro la semana pasada durante el apagón. Oye, es verdad, claro, que luego no lo comentamos, es verdad. Tú estuviste ahí 1 hora y pico de encerrado en el metro. Estuve 1 hora y pico, nos sacaron muy bien, la verdad. ¿Hicisteis coreografía cívica? No, pero hubo 3 adolescentes con la musiquita puesta que yo estaba a punto de explotar ya. Por eso lo siento mucho, porque hay audiencia de este programa, de este canal imprescindible para seguir la actualidad, que estaba en contra, se había puesto a mi comentario en contra de que alguien como César Cadaval se pusiera a tocar la guitarra cuando estás encerrado en el vagón. Pero créeme, querido espectador, que si estás 1 hora encerrado y no paran de hacer ruido, de cantar y de gritar, tienes ganas de escapar por la ventana, claramente. Claramente. Manuel Llamas, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos a Burundi, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Uganda. Esto no es España ya, estamos en el África subsahariana. Algunos dicen... Es que a mí me sigue haciendo mucha gracia, ¿no? El romanticismo de la catástrofe. ¡Ah, qué maravilla! No hay tecnología, somos muy dependientes de la tecnología, no hay luz y tal. Bueno, pues esto es la del tercer mundo. Los que quieran disfrutar del tercer mundo lo están disfrutando en sus propias carnes. Sí, había imágenes en Atocha especialmente que dices, esto si te dicen que es la estación de tren de Zambia, pues te lo puedes creer, la estación principal del país, sin duda. Sí. Con megáfonos, claro, una cosa espectacular. No, pero es que forma parte, mira, el comunismo tiene 3 fases. La primera es el comunismo es libertad y es progreso. El comunismo es socialismo, ya sabes, comunismo en sentido amplio. El comunismo es libertad y es progreso. La segunda fase es, bueno, tú esto crees que es un problema, pero en realidad no lo es. Esto realmente es bueno. Y la tercera, que es cuando por fin consigue implantarse y triunfa y arraiga el comunismo o el socialismo, la tercera es que esto no es verdadero comunismo. Cuando ya sale mal, cuando ya se ve realmente lo que es que esto no es verdadero comunismo. Pero tenemos mucha suerte hoy. Porque veníamos con cierta incertidumbre, todavía no tenemos causa oficial del apagón, claro. Estamos esperando a que el comité de expertos desdoblado en 2 nos diga por fin qué es lo que pudo suceder el lunes para que nos quedáramos a oscuras. Algunos, por cierto, estuvimos casi hasta las 12 de la noche sin luz y más de durante 4 o 5 horas sin tener acceso a ningún tipo de noticia ni comunicación exterior. Hoy no solo venimos sabiendo quién es el causante, quién es el causante del apagón, sino también del caos ferroviario vivido ayer y también esta mañana. Sí, ha sido José María Aznar. Anda. Hace años que luego es de todo. Es verdad. Porque recordad que cuando dijo quien puede hacer que haga, claro. Pues esto ha sido el acicate que han necesitado un grupo de saboteadores filofascistas, comandados por Ayuso, claro, para que fueran a cortar unos cables sin apenas valor a las vías del tren con el objetivo declarado de jorobar a nuestro ministro de Transportes, que estaba muy entretenido en Twitter discutiendo con tuiteros sobre la identidad de Twitter facha. ¿Y qué más? Bueno, y también lo han hecho evidentemente para derribar a Pedro Sánchez, pero no lo van a conseguir. Menos mal que tenemos este comité de inteligencia tuitero que ha dado con el responsable, José María. Yo lo que creo realmente es que la gente que nos ve a lo mejor es la hora de hacerse determinadas preguntas. Esto del tren no es nuevo, es decir, aunque fuera un sabotaje de un grupo internacional, por cierto, llama la atención porque un grupo internacional como es el régimen iraní organizó un atentado contra un político que fue Vidal Quadras aquí en el centro de Madrid y esta gente no puso el grito en el cielo. Ahora, por supuesto, una de las cosas del comunismo es la de la búsqueda ya no del enemigo interno, sino del enemigo invisible. El enemigo siempre tiene que tener esa cualidad de invisible para poderle atribuir capacidades... Perdona, Robert, tiene bigote, porque puede ser Franco, Aznar o Hitler. Ahí tiene bigote. Es verdad, sí, el bigote es una... Y 2 están muertos. Así que... Sin que importe el orden y cuál de este. Pero hay que empezar a hacerse preguntas. Lo del tren ya había sucedido. La última es un apagón.
Pero yo simplemente pediría a la gente que nos ve que se pregunten el cómo ha sucedido, cosa que no está clara, y el por qué. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y que los tiendan al resto de las cosas que tienen que ver con el Estado. El por qué, cómo se gestionan las cosas para que hoy, por ejemplo, cuando tú quieres ir al médico, cada vez te den una cita más lejana, al especialista, por ejemplo. ¿Cómo se hace para que cada vez pagas impuestos, pero tengas la sensación de que cada vez todo funciona un poco peor, o bastante peor? ¿Cómo es posible que una empresa pública como Red Eléctrica esté gestionada? Red Eléctrica me refiero, o sea, la electricidad es la sangre que corre por las venas del sistema. Sin sangre no hay actividad. Sin electricidad no se puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera cocinar, como dicen en el periódico El País estos días. Cocinar sin electricidad. Es un alegato a la pobreza de los típicos que nos tiene acostumbrados el país. Pero ¿por qué hay una presidenta que no sabe absolutamente nada de energía por formación ahí? ¿Qué hace? Todo está interrelacionado. ¿Qué hace en Telefónica como directivo el hijo del presidente del Tribunal Constitucional? Pumpidín. Nada. ¿Qué hacen? Y para que veáis que no es una cuestión de un partido solo. ¿Qué hacen en consejos de administración o en consultoras que trabajan directamente con instituciones? Personas que están vinculadas a partidos políticos a las que no se les conoce especialidad técnica o formación relacionada con esos campos. ¿Es eso una de las causas? ¿Es esa una de las causas del deterioro de todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Del declive de los servicios públicos? ¿Es una de las causas del gran dispendio de recursos que se realiza? El dispendio de recursos no tiene que ver tanto muchas veces con lo que se invierte, sino el cómo se invierte y por qué se invierte. Y sobre todo en el resultado que se obtiene a través de eso. Si todo funciona peor, si no sabes muchas veces cuándo se va a resolver un recurso porque tienes un problema y tienes que acudir a un tribunal y tarda meses, años, bueno, hay un caso personal que ya van 6 años esperando. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a hacerse algunas preguntas. Es decir, ¿por qué no funciona todo esto? Hay que reconcebirlo. ¿Quiénes son los culpables? Nos está mintiendo la propaganda constantemente. ¿Por qué nos tragamos la propaganda? Manu. Estamos en el desastre. Llevamos ya en esta senda desde hace muchos años. Cada vez va a ir a peor, por desgracia. Y la cuestión es, una cosa es el desastre y otra cosa es la gestión del desastre. Entonces, por un lado, el desastre, como bien está comentando Rubén. Cada vez pagamos más impuestos, nos machacan fiscalmente, trabajadores, empresas, autónomos. La mitad de nuestro sueldo real se va en el pago de impuestos y el Estado no ha funcionado jamás peor que ahora. Nunca. Más o menos antes funcionaba razonablemente bien, algunas cosas, no todas, pero es que yo creo que hay un claro declive, un claro deterioro, especialmente desde la pandemia. Desde la pandemia marcó un punto de inflexión, ahí podríamos discutir largo y tendido el tema del teletrabajo, ya trabajaban un poco los funcionarios, mándalos a casa, bueno, ya para que se rasquen a 2 manos, no, a 4, porque yo ¿conocéis? ¿Os acordáis de la serie? Cita previa, la serie, ojo a la cita una previa vez más, los Simpsons son los grandes futurólogos, los grandes adivinos, lo han descubierto sé lo que vas todo. A decir. Hombre, a Homer Simpson, llegado a un punto, también se impone el teletrabajo y lo mandan a su casa a teletrabajar. Entonces, descubre que para teclear la supervisión de la central nuclear basta con que le dé a un botoncito cada 30 segundos. Primero engorda 50 kilos para claro, que por sobrepeso masivo no pueda... Bueno, pues entonces compra en el... Homer tamaño king size es el capítulo. ¿Cómo es? ¿Budalaque o Badulaque, ese. Bueno, pues compra el chisme del pajarito con el agua, entonces dice, si esto ya está hecho. Bueno, pues eso, lo del pajarito con el agua, eso lo utilizan muchos funcionarios. Que lo sepan, es real. Yo conozco casos. Utilizan porque claro, lo único que te requiere desde la administración es que haya alguien tecleando algo. Entonces, no, el funcionario está trabajando. No está trabajando. Hay un sistema, un software por el cual, se mueve el ratón. Se mueve el ratón. Bueno, entonces se vuelve a su cama el funcionario. Vale. Entonces, estamos en el declive permanente. Sanidad, educación, justicia. ¿Qué vamos a contar de la justicia? Colapso total. Y ahora estamos... Pero eso, digamos, son los servicios públicos básicos. Pero los servicios públicos básicos, hay algo todavía más básico que los servicios públicos. Es la electricidad y el transporte. Bueno, pues ya estamos ahí. Lo siguiente, en la cadena de cosas necesarias, es el agua y los alimentos. O sea, hambre
hambre y guerra. Eso es lo que falta ya. Entonces, ese es el declive, la particular senda hacia el infierno. Y ahora está la gestión. La gestión, como bien comentaba Lupe antes. ¿En qué está el gobierno? El gobierno está en el relato. ¿Y qué ha hecho con el tema del apagón? El apagón más grande que se ha vivido en la historia de España y en la historia de cualquier país rico. Bueno, para empezar no da explicaciones. Dice, bueno, estamos investigando. Se saben las causas y las explicaciones desde el minuto 1. Red Eléctrica salió al día siguiente, el director de servicios, que es el tercero, porque se lo encargaron a él, la segunda, bueno, la presidenta no salió. 48 horas y no salió. Entonces, la segunda, que era la directora y la responsable del tema de servicio de Red Eléctrica, estaba supuestamente de vacaciones. Y mandan al tercero, que es el técnico. Y el técnico, como buen técnico, no mintió. Y entonces lo que dijo es, causas. Pues miren, señores, no es un ciberataque y no es una avería. Por lo tanto, ¿qué queda? Pues que el sistema falló. Si lo está advirtiendo Red Eléctrica desde hace tiempo. El problema es el exceso de renovables y que el sistema, la red, no estaba preparada para ese exceso de energía renovable no síncrona, que es lo que ha generado inestabilidad en el sistema ante cualquier perturbación. Y saltaron los plomos. La responsabilidad, por lo tanto, es del gobierno. Pero como el gobierno no puede decir semejante cosa ni admitir su responsabilidad, primero dice que se está investigando y en segundo lugar apunta a las operadoras privadas. Sí, pide explicaciones en vez de darlas. No, claro, pide explicaciones. No, y apunta directamente. Sí, Dice, sí, no, a ver, los operadores privados, vamos, Red Eléctrica, operadora privada, Red Eléctrica, con el 20% del capital público, donde todo depende del gobierno, donde la mitad del consejo depende del Consejo de Ministros. El capital privado no puede superar el 5%. No puede superar el 5%, donde la presidenta es Beatriz Corredor, registradora de propiedad, gran experta en materia de energía, como todo el mundo sabe. La que decía en 2008 que había que comprar vivienda. Ahí te acabo. Y ahora ya es el más a más. La triple voltereta con tirabuzón. El gran colapso en los trenes. ¿Y cuál es la explicación que está dando el gobierno y sus voceros mediáticos y tuiteros? El gran sabotaje, la conspiración. Pero si esto está todo inventado, si solo hay que ver qué decía Hugo Chávez en Venezuela cuando hace pocos años también se iba a la luz. Pues la conspiración, las malvadas multinacionales norteamericanas. Sí, sin duda. Mira, sobre Hugo Chávez, que decías tú, que además ha hecho muy viral ese vídeo, porque claro, es verdad, y esto cualquiera que conozca a algún venezolano te lo dicen todos, Te dicen, estoy viviendo exactamente lo mismo que viví en Venezuela. Pero no te lo dicen uno ni dos. O sea, todos coinciden en eso. Claro, al final dices, pues hombre, pues sí, vamos a recuperar ese vídeo. Decían también, yo pensaba que esto no iba a ocurrir en Venezuela hasta que al final pasó. Y eso es lo que... Esto aquí no puede pasar. Pues pasa. Vamos a ver ese vídeo que se ha rescatado en redes sociales de Hugo Chávez, en el que ya culpaba, sorpresa, al sector privado de los apagones en Venezuela. Vamos a ver lo que decía, chavismo en estado puro. El presidente de la República, Hugo Chávez, alertó que su gobierno enfrenta enemigos internos y externos que utilizan el sabotaje como método para generar crisis. El primer mandatario dijo conocer planes para afectar el sistema eléctrico nacional. Ahí estábamos viendo ayer al ministro Héctor Navarro y yo tengo en mi mano, por supuesto, el dossier completo de los sabotajes al sector eléctrico. Seguimos siendo víctimas de sabotaje. Sabotaje de quienes pretenden que Venezuela se hunda en un caos. No lo van a lograr. No, pero al final parece que sí que lo lograron. Sí. Pero es increíble esto, porque los argumentos es verdad que, claro, los que vienen de ahí, que lo han vivido todo, dicen, joder, macho, me fui de esto y ahora llego aquí y estoy viviendo lo mismo. Es que Venezuela es una bola de cristal. Yo he compartido el vídeo esta mañana en Twitter diciendo precisamente eso. Es decir, quien no quiera ver, y es cuando ya asomaban la patita, todavía no habían puesto en marcha la maquinaria sincronizada con el despiporre del sabotaje de entes privados organizado por el Partido Popular. Ya lo habían insinuado esta mañana en el programa de Alsina, el ministro de Transportes, ya había por ahí algún secretario que sí mancas, tal, pero bueno, ya... Lo estaban diciendo en Hoy por Hoy, el programa de Ángeles, justo, estaban ya colocando el mensaje esta mañana y ya... Bueno, mira, yo llevo años advirtiendo de una cosa. Sabéis que hasta ahora lo que era más patente, más plástico,
era la degradación institucional y democrática. Digamos, el colapso institucional, que parece ser que a la gente en realidad no le importaba. Y yo siempre decía que el colapso institucional siempre viene de la mano de un colapso económico y de un colapso estructural de país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que precisamente debido a la pandemia, esa parte estructural y esa parte económica no se había visibilizado, no se había puesto de manifiesto todavía, porque la pandemia, claro, ralentizó el funcionamiento de todos los servicios públicos, había menos trenes, eras un poco más comprensivo con según qué cosas que pasaban, pero en el momento en el que ha habido que volver a funcionar como antes de... es cuando se está viendo, cuando se le están viendo las costuras al Estado. Porque yo me he puesto a preguntar a amigos míos que son abogados del Estado, pues que han llevado toda su vida pleitos penales por robos de cableado, de temas en vías. Siempre los ha habido y nunca ha habido problemas como los que estamos viviendo últimamente. Me he puesto a preguntar y... todo empieza más o menos entre 2018 y 2019. Ahí es cuando empieza todo a degenerar. Y con el parón de la pandemia, todo se empezó a poner de manifiesto, vamos a decir, de finales de mediados, finales de 2023 hasta ahora. Es cuando hemos empezado a ver. Y también la economía, porque claro, con la pandemia hubo una caída en pico. Total. Y lógicamente la salida es un rebote. Nuestro país no cayó un poco, nuestro país cayó en L, como se dice, y ahora, claro, en V, como se dice, en V. Ni siquiera hemos hecho V. Y ni siquiera hemos hecho V, no hemos llegado a recuperar. Hemos hecho un al abismo y luego plano. Y luego plano, por eso es. Una L larga. Que esto lo explicó Escribá, que dijo, es como la lamparita esta, ¿cómo se llama? El genio este de Aladín. Bueno, no me acuerdo que frota la lámpara. ¿De la lámpara? Pues no me acuerdo cómo se llama. Pero decía, va a hacer eso. Y efectivamente hizo eso. Fue caída brusca, una pequeña... Pero la V no se ha llegado a formar. No se formó nada. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que estamos creciendo. No. Acabamos de recuperar y claro, y de una manera muy engañosa, porque lo estamos haciendo a base de endeudarnos y a base de engordar un sector público que está totalmente desproporcionado. Entonces, la cuestión es, ¿quiénes son los responsables? Los máximos responsables sabemos quiénes son, pero yo aquí voy a tirar piedras sobre mi tejado porque sé que a la gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero los españoles también somos responsables. Totalmente de acuerdo. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. En especial, una parte de los españoles que ha decidido asumir el decrecentismo como algo virtuoso simplemente, y no lo olvidemos porque esto es verdad que hay que decirlo, porque gobiernan los suyos, porque dirigen el cotarro los suyos. A mí no me cabe ninguna duda de que igual que montaron el pollo que montaron con el perro este que sacrificaron por precaución en el caso de la crisis del ébola, no me cabe ninguna duda que si estuviera al frente un gobierno del Partido Popular y todo esto sucediera, nosotros estaríamos diciendo lo mismo que decimos, pero es que ellos nos apoyarían. Bueno, ¿os imagináis las restricciones de la pandemia con un gobierno del PP? Bueno. Vamos. Bueno, solamente... son tan, de verdad, o sea, están tan, porque se ha visto desesperación. En la cara del presidente del pasado lunes se vio que estaba desencajado, por lo menos yo así lo interpreté. Y creo que están tan nerviosos, y de hecho yo creo que la batalla es que en Red Eléctrica están intentando hacer ver, ojo, os lo dijimos, de hecho no sé si lo publicaba Carlos Cuesta hoy un informe en el que decía hay que renovar el protocolo de seguridad porque no se ha tenido en cuenta en el actual protocolo la introducción de las renovables, y eso hay que renovarlo. Se lo enviaron a la CNMC, se lo devolvió, dijo esto es una materia gubernamental del Ministerio de Teresa Rivera, ahora de Sara Ahsen. Y se fumaron un puro con eso. Entonces yo entiendo que ahora es muy fácil deducir que la principal discrepancia entre el gobierno y Red Eléctrica es tú me estás intentando echar la culpa a mí, pero es que yo te lo advertí. Y creo que cuando dicen yo te lo advertí desde Red Eléctrica tienen razón. Ahora bien, puestos a desconfiar, por eso yo creo que están un poco desesperados, están tirando de relato lo primero que salga, porque saben en realidad que en parte cuela. Puestos a desconfiar, si a alguien le conviene hoy la teoría del sabotaje, si alguien podría haber llegado a sabotear la vía, en un momento en el que están cuestionados por el apagón, a lo mejor se puede decir, a lo mejor habéis sido vosotros, para que se hable del sabotaje y no del apagón. Pero es que yo creo que ya han empezado en un proceso de no evaluar los suficientes daños que genera su discurso. Y luego es muy curioso porque están pidiendo como una especie de adhesiones que ya
de verdad, o sea, superan el límite de lo racional. Una tertuliana que se llama Estefanía Molina, no sé si la conocéis, ha sido, de hecho, una de las grandes tertulianas de cabecera sanchistas. Esta mañana, en la cadena SER, había dicho, bueno, si el gobierno dice que es un sabotaje, no solamente tendrá que enviar a los muñecos a las tertulias, ahora expertos en sabotaje que van a salir, además de la Guardia Civil, del CNI, ya los veréis. Ya veréis esta noche con Fortes. No, es verdad, porque luego al final enseguida los crea y se los saca de la manga. Pero decía, si es un sabotaje, tendrá que probar que ha sido un sabotaje. Tendrá que probar con pruebas concluyentes que eso ha sido algo deliberado por un grupo que se ha metido en la vía para frenar la ruta entre Madrid y Sevilla en una jornada en la que uno iban a Sevilla a la Feria de Abril, los otros venían aquí a trabajar o a hacer el paripeo, lo que fuera. Lo de Paiporta te recuerdo que fue terrorismo. Eso también, otro montaje. Y le contestaban a Molina diciendo, bueno, no vamos a poner un guarda en la vía cada 100 metros. O sea, de verdad, hay que ser imbécil, de verdad, para pensar que una infraestructura crítica, como es un tren, como es el AVE, al gobierno se le puede exculpar por el mero hecho de no vigilarla. Hay que vigilarla, por supuesto. Y para hablar de sabotaje, hay que tener pruebas fehacientes, concluyentes, porque si no lo que está dando la impresión es que hay un grupo organizado que está intentando sembrar el caos dentro de un país. Claro, es que y eso es muy grave. De verdad, o sea, solo se me ocurre alguien que le conviene, una institución que le conviene sembrar ese debate o la sospecha sobre el sabotaje, como la semana pasada sobre el ciberataque en este país, que es al gobierno de España. Por eso no me creo en absoluto este discurso. Ahora te doy paso, Manu, pero es que Óscar Puente también han intentado meter a Irio. Sí, también. Claro. El operador privado de turno. Casualmente. He dicho, a ver, uy, Irio, ¿qué has hecho aquí con la catenaria? Mira La catenaria. Y le han dicho que, ¿qué dices? Acordaos que ya inició batalla mediática cuando se liberalizó el mercado con Wigo. Y Wigo puso billetes a €1 para tu tierra, a Valladolid, en respuesta a toda la polémica. Sí. Ahora Irio desmiente a Óscar Puente en ese arrastre de la catenaria. Dice que el tren estaba parado completamente. Es lo que ha dicho el operador italiano, que indica que su tren no tenía tensión antes de reanudar la marcha, por lo que no pudo arrastrar la catenaria, tal y como ha sostenido a lo largo de este día el ministro de Transportes. Simplemente por matizar, esto no es la primera vez que pasa y no es la primera vez que pasa un domingo. De hecho, con cualquier persona de las fuerzas de seguridad que hablaras hoy, te decía que realmente estas cosas suelen pasar, de hecho, los domingos, que es cuanto menos gente hay en activo. Y lleva pasando un montón de tiempo. Las rutas de AVE, el propio Óscar Puente hace unas semanas reconoció que debido a una descompensación, a un fallo de la red eléctrica, también por la entrada masiva de renovables sin tecnología de soporte, que había provocado retrasos en algunas líneas y anomalías en algunas líneas de alta velocidad. Conclusión, son unos chapuceros, son unos inútiles en la gestión y entre otras cosas es porque a la hora de gestionar estas cosas meten ideología. La propia introducción que obliga una directiva europea, la apertura, la liberalización del mercado ferroviario, se hizo tarde, se hizo mal y las empresas se enfrentaron a un sinfín de dificultades para acceder al rosco ferroviario por pura ideología, porque no querían perder el monopolio del operador público. Lo hacen todo por ideología y es lo que marca la gestión: ideología, propaganda y barullo, porque no saben salir más allá de estos tres conceptos. Yo, mira, antes de dejar a Manuel hablar, es medio segundo, os quiero recordar una cosa. No es que me parece... hay que recordarlo. Cuando sucedió lo de la Dana, con 200 muertos, la mayoría todavía sin localizar, a las pocas horas el Partido Socialista movió un informe, sin firmar, un informe que aseguraba que la encerrona en Paiporta a Sánchez, es decir, la gente indignada que se acercó y le tiró barro al coche, que formaban parte de un grupo terrorista extremista. Eso hay que recordarlo porque es en lo que estaban, en elaborar un informe, no en buscar qué había en buscar a los muertos, no en saber qué había pasado, no, en elaborar un informe. Es que a mí me llegó ese informe por WhatsApp. Me llegó ese informe por WhatsApp. 30 páginas. 30 páginas de informe. Y tenemos que reflexionar al respecto, que es lo que hemos metido en el gobierno. Sí, es que es una locura. Pero no es la primera vez. Recordad hablando de bulos. Es que de verdad, yo ya he llegado a un punto en el que ya me lo tomo todo a WhatsApp, porque es que si no, los siguientes ya no te acabas suicidando. Entra una depresión. Entonces, pero esta gentuza que hablan tanto de bulos, de desinformación,
son los que en el atentado, el peor atentado terrorista que ha sufrido la historia de este país, el 11M, difundieron un bulo mayúsculo, como el tema de los terroristas suicidas en tres capas de calzoncillo. La cinta de la que estamos grabando. Entonces, tampoco es algo nuevo. También. Entonces, comenta el bulo del culo. Sí, no, eso no se olvida. puestos a bulos. Policía antiterrorista mandaron. Comenta Rubén que son una panda de incompetentes, desde luego, sectarios, totalmente ciertos, son una panda de tuercebotas, pero son unos maestros del relato. Y la tragedia, hilando con lo que comentaba antes Guadalupe, aquí hay responsabilidades compartidas, porque no estamos bajo una dictadura de momento, no estamos bajo un régimen totalitario de momento, porque lo que le pasa a los cubanos no es culpa de los cubanos, es culpa de una panda de tiranos comunistas, rojos como el demonio, porque sois miserables desde el punto de vista inmoral. La izquierda es inmoral, el zurderío es inmoral, sois asesinos y criminales, vuestra ideología mata y empobrece. Entonces, a mí no me vais a dar lecciones nadie de la izquierda, la justicia social, basura. Eso es basura ideológica, basura política y basura económica. Sois lo peor de la sociedad. Habéis llevado a la muerte a más de 100 millones de personas en todos los países donde habéis puesto en marcha vuestras ideas. Entonces, la culpa de lo que sucede en Cuba es de la dictadura castrista. La culpa de lo que sucede en una democracia, sin embargo, bajo una democracia, es culpa del pueblo que vota, porque nosotros votamos. Nosotros votamos. Y a diferencia, y vuelvo otra vez al tema moral y al tema ético, a diferencia del votante de derechas o el votante centro-derecha, el liberal conservador, el socialdemócrata razonable, democristiano incluso. Bueno, ahí ya podríamos entrar en tal. Pero a diferencia de esos que castigan a su gobierno cuando les falla, porque Rajoy... Sí, mira, el Partido Popular es el ejemplo perfecto. A Rajoy, sí. El votante del PP, le metió cera hasta... Y bien metida. Sí, bien metida. Poca cera incluso. Poca incluso. 3 millones, 4 millones de votos que perdieron. Pero poco me parece con todo lo que no hicieron. Exacto. Que podían haber hecho y no hicieron. Pero el votante de izquierdas no. El votante de izquierda sigue votando una y otra vez, a pesar de todo el desastre, siguen votando a los suyos. Y entonces, lo lamentable, lo increíble, es que no haya una reacción por parte del electorado de izquierdas. Porque mira, a mí me da igual. Lo importante aquí no es quién gobierna, lo importante es cómo se gobierna. Si a mí el día de mañana Pablo Iglesias, por un milagro, que los milagros existen, es decir, pues baja la Virgen y ves el cielo. Bueno, por una obra de Dios, Pablo Iglesias se convierte en liberal libertario al estilo Milei y empieza a decir, se acabó el Estado, voy a dinamitar... Se muere. Bueno, yo sé que no es posible, pero por exagerar un poco. Hablamos de milagros. Imagínate por un momento... Pablo Iglesias, voy a dinamitar Radio Televisión Española, voy a renovar y a reformar la administración pública, voy a reducir los impuestos, voy a mejorar la eficiencia, a aumentar la productividad, a incrementar la libertad económica. Pues muy bien, pues yo voto. Y si el Partido Popular o Vox me propone políticas socialistas, no les votaré. Bueno, el PP ya lo hace. Ya el PP ya lo hace. Y Vox también últimamente está haciendo algunas cositas que tal. Depende. Entonces, la cuestión es que, oye, estamos en democracia. Castiguen a sus gobernantes, que nos están llevando a la ruina. Esa es la clave. Vamos a ilustrar al electorado socialista, porque yo creo sinceramente que el cambio de paradigma en España no viene tanto de gente que está descontenta como ya de la gente de que se está quedando o que se puede quedar dentro del pelotón socialista, que espero que todavía los haya. Pero esto se puede ilustrar con el cuento de Pedro y el Lobo. Es decir, Pedro de repente advertía que venía el lobo y va después de lo de Paiporta y dice, esto ha sido la ultraderecha, yo estoy bien, me he tenido que salir corriendo, pero ha sido la ultraderecha. Pues no, la ultraderecha no fue, señor votante socialista. Durante el COVID tenemos un comité de expertos. Pedro advirtió a toda la gente del pueblo a grito, tenemos un comité de expertos que está tomando las decisiones desde el punto de vista epidemiológico, sanitario y nunca político. Pues luego se demostró que confinó Madrid porque ella tenía que presentarse de candidato en Cataluña y avivar el odio a los madrileños o hacia los madrileños, porque así le iba a convenir de cara a las elecciones. Y no existía el comité de expertos. Claro. Señor votante socialista, es decir, tarde o temprano va a venir el lobo y se lo va a comer. Y Pedro le va a seguir advirtiendo de que
el lobo es otro, pero el lobo es el propio Pedro Sánchez. Entonces hay un punto en el que ya, a lo mejor, con esta fábula, cuando hay animales es una fábula, ¿verdad? A lo mejor esta fábula tiene que tener un desenlace de él. Pedro está mintiendo. Pedro se ha ganado la vida o ha continuado dentro de su actividad de pastor, nunca mejor dicho también, están saliendo bien las metáforas en esta, dentro de su actividad de pastor, a partir de la mentira. Y yo sé que el miedo a ese enemigo invisible que él llama ultraderecha, en el que cada vez cabe más gente, puede resultar irracional o puede llegar a convencer de que lo que viene va a ser peor. Pero mire usted, cada vez paga más impuestos, cada vez los servicios públicos son peores y cada vez la sensación de que puede estar perseguido por cualquiera de las actividades que realice es mayor. No solamente hace falta ya solamente ser periodista o juez o un opositor para que usted le persiga. Es que si usted saca dinero del cajero automático y cuánto eran dinero, es decir, yo qué sé, para gastar, porque de repente te Tú ahora sacas 5.000 euros y bueno, ya no puedes pagar, que esto la gente lo asumió y nadie dijo nada, más de 1.000 euros en efectivo. Más de 1.000 euros. Claro, acojonante. De verdad. Y esto ya se ha quedado como, ay, bueno, pues ya está. De verdad la gente todavía se sigue pensando Pero, que el lobo no es Pedro. Rubén. De verdad no hace falta que... Mira, no, hay alguien que todavía piensa Rubén, que pero el enemigo... la mecánica funciona de la siguiente manera. Cuando el problema está en el foco informativo, ellos sacan el relato para contrarrestar su responsabilidad, es decir, para no asumirla, lo sacan en ese momento. Ellos son muy conscientes que dentro de una semana, que dentro de 2 semanas, se va a saber que es falso. Se supo que lo del bulo del culo era una denuncia falsa para evitar que el novio supiera que le había sido infiel. Se supo que la gente de Payporta que increpó a Pedro eran vecinos y muchos de ellos no precisamente vinculados con la ultraderecha. Se va a saber, de hecho sí es que lo sabemos, ya por Dios, que no tiene, por mucho que ellos intentaron colocar el tema del ciberataque y han desdoblado el comité de expertos para que uno siga investigando el tema de los ciberataques, y sabemos ya que el problema del apagón fue precisamente el introducir en el sistema ese exceso de energía renovable, concretamente la fotovoltaica, sin energías síncronas que permitieran mantener o dotar de estabilidad a la red. Lo sabemos ya. Sabemos ya también, porque lo sabemos ya, que no es un sabotaje. La palabra sabotaje no es lo mismo que un robo, la palabra sabotaje tiene unas implicaciones que implica que es alguien que lo ha hecho pues para hacer caer la infraestructura de forma premeditada. No es un acto de terrorismo, pero casi. Sabotaje es lo de los piquetes, las huelgas. Sabemos que no lo es, pero ellos ya te han colocado el relato ahí, en todas las tertulias en Prime Time, porque es gente muy chusca. Es gente muy chusca, pero tienen a uno colocado en cada debate, ya no te digo en las televisiones públicas, y lo tienen ahí cuando dentro de 2 semanas nosotros salgamos diciendo, ¿veis? Teníamos razón. A nadie le va a importar ya. Da igual. A nadie le va a importar. Esto funciona así. Y hay que asumir, y tenemos que asumirlo los que no estamos en eso, que hay una parte de la sociedad española, todos esos que bailaban el día del apagón. ¿Tú te imaginas a alguien bailando después de un atentado terrorista mientras está todo paralizado? Porque lo dirías, sois dementes. Pues bailar en un apagón donde murió gente, que no sabemos cuántos han muerto. Al menos 8. Tenemos una oposición, me vas a perdonar, de mierda. No sabemos cuántos han muerto, porque aquí con la pobreza energética teníamos especiales de ébola, de no sé qué. Aquí no sabemos quiénes han muerto ni qué por los pobres por lo que pasaron. Habría que hacer un especial de la pobreza intelectual, de hecho. Entonces, tenemos que asumir, los que no estamos en eso, que hay una parte de la sociedad española la que compra todo eso, la que sale a hacer una coreografía el día de un apagón, la que saca las guitarritas, la que te dice, ay, me he acordado de cuando mi abuelo vivía, rememorando tiempos pretéritos que nunca son mejores. Esa gente es irrecuperable. Y si salimos de esto, los vamos a tener que llevar como lastre. Y no son pocos, ¿eh? No. Son millones. No todos están a sueldo. Hay gente que de verdad ha interiorizado eso. La gente que va al psicólogo porque tiene ansiedad, porque se tiene que utilizar un avión. Esa parte de la sociedad es irrecuperable y hay que asumirlo. Entonces, yo soy optimista relativamente en que lo podemos hacer, pero siendo conscientes de que el lastre es fuertecito y que van a seguir votando lo que han votado hasta ahora a pesar de todo. Pero ¿no crees, Lupe, justo con esto que lanzabas, al menos 8 muertos? Pero no sabes lo que cuesta encontrarlo.
El viernes hiciste un programa sobre este asunto. Pero claro, una cosa es que El País y compañía lo oculten. Yo y el diario.es relataba cómo fueron las horas de Sánchez como un gran tecnócrata que mantuvo la calma. Una cosa vomitiva. Era ¿Y esto? Armagedón era eso. Sí, es decir, o sea, patético. Mantuvo la frialdad en todo momento. Bueno, repugnante. Ya sabes que eso es habitual en esos medios de comunicación. Entonces, en los medios supuestamente contrarios al régimen sanchista, coño, ¿dónde están los reportajes de la hija de Margarita que murió asfixiada a tal hora porque se quedó sin respirador? ¿Qué pasó durante el primer mes de la pandemia, Jano? ¿Qué pasó? Porque creo que eso nos ha olvidado. Todos los medios sin excepción, bueno, sí, excepción de 3 o 4 digitales, era aporta o aparta. Sí, sí. Y había que remar y había que pasar con todo. A mí se me ocurrió escribir un artículo a las 2 semanas de declararse el estado de alarma, advirtiendo que podría resultar inconstitucional. Precisamente porque el estado de alarma es para limitar derechos y se habían suprimido. Bueno, no os imagináis la que me cayó de mucha gente que después se ha subido al barco de qué vergüenza el antisanchismo. Es que es justo lo que ha pasado ahora, es decir, los medios han interiorizado que ante una catástrofe, en lugar de buscar al responsable, hay que mostrar el lado humano. Sí, sí, es repugnante. Y no solo mostrarlo, sino romantizarlo. Y eso es lo más repugnante que te puedes tirar a la cara, porque precisamente es lo que quiere el gobernante que trata de eludir responsabilidades a toda costa. Sí, el hablar de ciudadanos ejemplares, de gente que se sube al barco sin rechistar, de remantes, de esclavos voluntarios. Eso es lo que quiere ese gobernante. Pero fijaos, hay tres mensajes. Me parece muy, muy interesante lo que estáis comentando. En primer lugar, un mensaje al votante socialista. Recordemos lo que dijo uno de los críticos, era nazi durante los años finales de los años 20, principios de los años 30, y luego se convirtió en un crítico del régimen. Y la famosa frase de, bueno, primero fueron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Después fueron a por la oposición y no dije nada porque yo no formaba parte de la oposición. Y luego vinieron a por mí. Entonces, muy importante esto, el mensaje para el electorado socialista. Esto os acabará afectando, porque acaba afectando a todos los países. Comentabas tú, Rubén, el caso de Estefanía, se llama, ¿verdad? La tertuliana. Sí. Ya no es sanchista, ahora es fachosfera, porque se ha atrevido a cuestionar el relato oficial de Moncloa. No, y eso no tiene perdón de Dios. Peor aún. Que habrá que demostrar. Exacto, peor aún, ni siquiera lo cuestionado, ha dicho, hombre, esto es verdad, pero lo demostramos. Pero eso es cuestionar. O sea, claro. ¿tú cómo le puedes exigir a Sánchez que demuestre nada? Sánchez está por encima del bien y del mal. No tiene por qué demostrar. Su palabra es ley. Entonces, mucho cuidado, sanchistas, paniaguados, panda de sinvergüenzas, porque tarde o temprano os pasará factura. Que no os quepa duda. Por lo tanto, primer mensaje hacia el electorado socialista. Segundo mensaje, importante, comentaba yo antes. La responsabilidad es compartida, también es del pueblo español. Pero dentro del pueblo español hay niveles de responsabilidad. Sin duda, claro. Y el nivel de responsabilidad de que no se logre dar la vuelta a la tortilla y echar a esta panda de desastre absoluto, de tuercebotas, es también de la oposición, porque no se ve alternativa. ¿Cómo es posible? Tienes al gobierno abajo, en la lona, tumbado, estancado, no porque le hayas dado tú, sino porque le ha caído un árbol encima, y lo tienes para rematar. ¿Y qué haces? Le das caricias, venga, hombre, 1, 2, 3, y llegas al 9 y dices, vamos a empezar otra vez. 1, 2. Exigimos un informe de por qué se ha caído el árbol. Pero vamos a ver. A ver el informe de Red Eléctrica y de Pero que te va a matar. Que como ese desalmado se levante, te mata, te come, te arranca las entrañas. Tenemos una oposición que no hace oposición. ¿Cómo es posible que ante el mayor apagón de la historia, lo más fuerte que le he escuchado a Feijóo es apagón informativo? Sí, estaba preocupado por eso. Apagón informativo, pero el apagón informativo, después de dejar a un país a oscuras, ¿qué responsabilidad? Publicó un artículo en The Quisiera, de verdad, que alguien de la oposición cayera en la cuenta del marronazo que implicaría que el PNV apoyara al gobierno en cualquier iniciativa parlamentaria, a sabiendas de que 2 de las principales afectadas por el apagón fueron Repsol e Iberdrola.
Vamos a ver cómo el PNV se oponía a esas dos empresas, a las que ha señalado Pedro Sánchez. Pero parece ser que en el PP no les llega el riego para proponer una cosa así. Pero luego, fíjate, tenemos el caso demencial. Si esto además, la política, vamos a ver, es un juego en el que es imposible ganar a KO. O sea, tú no puedes tener un golpe de efecto y ¡pum!, le pegas el puñetazo político y cae el presidente del gobierno. Y menos con que este es un experto en resiliencia, resistencia y aguantar contra viento y marea. No. Entonces, ¿cómo puedes ganar la batalla? Estamos en un programa un poco de símiles y metáforas, ¿verdad? Al hígado. Pum, 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 pum. Pum, pum. Ataques al hígado. Pum, pum. Una y otra vez. Eso es el relato. Es la maestría del relato. Una y otra, hasta que va calando el mensaje. Mensajes sencillos y comprensibles. Pum, pum. Y sin mentir. No hace falta mentir. No, coño. No hace falta mentir. Pero tendríamos que sin estar mentir. desayunando, comiendo y cenando con los testimonios de las víctimas. Entonces, coño. ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la oposición, por Dios? Criticando el apagón informativo cuando el gobierno se ha cargado el sistema eléctrico de este país por un exceso de renovables. Pero que lo de menos es el apagón informativo, por Dios. Y luego tenemos, pues, lo que tenemos. Ahora tenemos el caos en transporte. Y ahora, pues, vamos a ver, vamos a esperar, y ya está, efectivamente, el gobierno, una vez más con el relato, hablando de carroñeros, que se están aprovechando del mal de los españoles. Manda narices. Que el PSOE que imputaba a Mariano Rajoy la muerte de los 4.000 de la hepatitis. Que los de los 7.291 de la pandemia Ayuso. Genocidio. O sea, los de que el genocidio de... O sea, ¿en serio? ¿En serio esta gente se atreve a decir que el PP es un carroñero? Explicaciones por el apagón. Porque decía 3 mensajes: mensaje a los votantes del PSOE, mensaje a la oposición y mensaje a los medios. Porque el tema de la oposición, para acabar, el tema de la Dana, o sea, es decir, lo de la Dana que fue dantesco, que habría que repetirlo por activa y por pasiva, empezar a hacer reportajes como si no hubiera mañana de todo lo que no se hizo por culpa del gobierno. Que sí, que Mazón es un desastre, que Mazón tendría que desaparecer. Pero ¿qué pasa con el gobierno? Mazón no tenía el ejército, no tenía la Policía Nacional y allí los dejaron abandonados a su suerte 1, 2, 3, 4 días por cuestiones políticas. Vayamos a los medios. No lo entiendo, de verdad. No me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que hayan pasado 5 años y no se haya hecho un documental de lo que pasó en la pandemia? Con todo el desastre de gestión del gobierno. ¿Cómo es posible que no se ha hecho? Bueno, en esta casa sí se ha hecho el reportaje sobre la Dana. Sí, un pueblo abandonado. Un pueblo abandonado. Pero es que deberían estar todos los medios que sean críticos con el gobierno. Tendrían que estar por tierra, mar y aire haciendo reportajes. ¿Cómo es posible que con el apagón los 8 fallecidos? Los 8 fallecidos, como lo dejes simplemente en 8 fallecidos, es un número. Tú tienes que eso reflejarlo con una imagen, hablar con los familiares, sacarlos en entrevistas. Es que es así, y no se hace por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, la izquierda, una vez más, lo hace extraordinariamente bien. Y acabo con un ejemplo. Cuando estalló la crisis, pues yo como me dedicaba, yo me dedico a tema de prensa económica, alucinaba con el despliegue que hacía toda la prensa de izquierdas, especialmente televisiones, La Sexta, 4 y toda esta gente, hablando de la gente echada a patadas de sus casas, porque había impago de hipotecas. Los desahucios, ¿os acordáis de los desahucios? Sí, claro. El drama de los desahucios, y la gente todos podemitas, claro, en un efecto de solidaridad iban a las casas a evitar los desahucios. Sí. En España no hubo un problema de desahucios de familias. No lo hubo. Luego te ibas a las cifras y resulta que la morosidad era ridícula, quebró el sistema financiero por la morosidad de las promotoras, la quiebra de las promotoras, etcétera. Desahucios de familia que se quedase en la calle eran casos contados con los dedos de una mano. Pero lo que hacían los medios de izquierda era reflejarlo de tal forma que parecía que era una epidemia. Sí, bueno, pues de aquello, de la lucha contra los desahucios, donde nacieron figuras políticas que luego llegaron a la alcaldía de Barcelona y que luego llegaron a los diputados en forma de partido político. Y vicepresidente del gobierno. Y vicepresidente del gobierno. De ahí luego salió lo que hoy tenemos, que es una plaga y una epidemia de ocupas. Ese es un ejemplo muy bueno del desequilibrio que existe. Porque hay más personas propietarias de una vivienda que personas en condiciones de ser desahuciadas. En cambio, los propietarios
lo lesivo que fue para ellos el que unos inquilinos no le pagaran, estuvieran de forma morosa o que les ocuparan una vivienda, a los propietarios no los vimos. Cuando los propietarios, el 85% de las personas que tienen una vivienda en este país son pequeños propietarios, tienen una. Es decir, esto de que la vivienda está en manos de los fondos de inversión, de los bancos, de las inmobiliarias de los bancos, eso no es cierto, eso no es verdad. En cualquier caso, hay un dato que no es menor y que resulta incluso ilustrativo de estos días, y es que en el año 2023, 2024, perdón, 2023, en otoño de 2023, yo publico una información en la que decía que Red Eléctrica había dado orden de no poner ni un euro de publicidad institucional en unos cuantos periódicos digitales a los que iba a hacer una batalla del gobierno. Fue la primera empresa en público-privada en quitar la publicidad institucional a estos medios de comunicación. Ahora llama mucho la atención porque se ha visto este tipo bueno, además de que Corredor se ha visto cuestionada, evidentemente, con toda la razón, por el apagón, llama mucho la atención cómo hay una serie de medios que han seguido, han mantenido el relato y han empezado con el relato de los expertos. Dicho esto, simplemente como conclusión final, un apagón no es un virus, no es un volcán, ni es una tormenta. Un apagón tiene una causa técnica. Un apagón es de una red que tiene que mantener la persona encargada de esa infraestructura. Creo que es un error comparar ambas situaciones, aunque la respuesta social, como bien habéis dicho, y estoy de acuerdo, es bastante similar, lo de las congas en los trenes o lo de los aplausos en la ventanita, pero un apagón no tiene una causa imprevista o impredecible, como un virus, por ejemplo. Un apagón se debe a un fallo técnico, a un fallo de gestión, a incompetencia en la gestión. El primer ministro de Portugal, a las 4 de la tarde, cuando salió el pasado lunes a hablar, ya sabía más o menos lo que había pasado. En la prensa internacional, que tanto nombran estos mamporreros cada vez que les interesa, ha sorprendido especialmente estos días el que mientras en el resto del mundo se tenía clara la causa de lo que había provocado el apagón en España todavía se arrojaran dudas sobre qué había provocado esta situación. Vivimos en un ecosistema, en una burbuja, una cámara de eco llena de mentira, de propaganda. Y si usted, querido espectador, todavía no se ha convencido de lo que sucede, creo que también el problema es suyo. Sí, porque es que es así. Lo siento mucho, por seguro. Nosotros hicimos el documental de Un pueblo abandonado, pero, o sea, no hacemos más. De hecho, el de la pandemia lo queríamos hacer, pero es que somos 3 y que no nos da tiempo. Entonces no pudimos y el documental aquel ya nos costó... ¿Te acuerdas, Juan? Dios y ayuda, sí. Pero es verdad que los medios de comunicación dices, pero macho, o sea, ¿qué narices estás haciendo? En fin, vamos a dar gracias a nuestros socios, gente de bien, que por suerte todavía queda en España. Así que damos gracias a Patricia de Parla, Fernando de Madrid, José Antonio de Villacañas, Sergio Pozuelo de Alarcón, Teresa, también de la capital del reino, Concepción Moraleja de Enmedio y Verónica de Eras. Mil gracias por sumarse al club de socios de B1 y muchos de ellos les veremos el viernes. Rubén, Manu, estaréis en el evento, Lupe no puede venir. Yo no puedo. Bueno, no pasa nada, haremos más. Trabajo obliga. El trabajo, sí. Haremos más si va bien, porque a lo mejor luego es un fracaso tremendo. Yo creo que va a salir bien, ¿no? Va a salir bien, estoy seguro, y va a ser un éxito. Moderado, porque siempre los éxitos hay que tomarlos con moderación para seguir ascendiendo, no como Óscar Puente y esta gente. Pero seguro que sale bien. Pues el viernes muchos de ustedes nos veremos, nuestros queridos socios. Manu, el viernes en el evento de Allí B1, nos vemos, sí, el señor. sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Lupe, semana que viene, si te deja Óscar Puente. Si me deja Óscar Puente, ¿no? Esperemos que sí, porque es verdad. Es complicado esto, ¿eh? Yo ya no Sí, puedo tú la no mano en cojo el un tren fuego, ahora asustado. O sea, no coge el tren a ver si llego. Yo, A ver si cuando llego. te digo que hoy lo he cogido acojonada, es que lo he cogido acojonada. Sí, sí, ¿eh? sí. Anoche En estábamos serio. hablando por WhatsApp de, oye, que ahora dicen No que sé también... si llegaré. Sí, sí, Es así. Es verdad. Oye, y más de una vez no ha llegado. No, que, que no es broma, ¿eh? Además de verdad. Más de una vez no ha llegado. Mañana digo, no lo sé. Claro, sí, sí, es no verdad. lo sé. Rubén, nos vemos el viernes en el evento y también en Lo que no te han contado. Aquí estaremos, doble sesión. Juanan, mañana. Mañana más, Dios mediante, que Y en el estaremos. evento también, por supuesto, pero como mañana te vuelvo a ver. Eso es, eso es. A nuestro querido doctor de los Mandos también, mañana lo volvemos a ver. Y a todos ustedes, si así lo desean, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en B1 Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.